El síndrome de la erosión corneal recurrente es una condición espontánea, crónica y recidivante de dolor ocular agudo, lagrimeo y fotofobia debido a una alteración epitelial. El dolor será de duración variable y típicamente al despertar. El intervalo entre el inicio de la lesión y la presentación de la sintomatología es variable. Dependiendo de la gravedad, la duración y la etiología subyacente, este síndrome puede tratarse médicamente y o quirúrgicamente, como veremos más tarde. En cuanto a la historia, Hansen en 1972 la describió por primera vez como una queratitis vesicular neurálgica intermitente, argumentando que un traumatismo previo era la causa. En 1900, Zilli describió la patología como un epitelio corneal irregular recubierto de puntos grises, y no fue hasta 1945 cuando Chandler categorizó el síndrome de la erosión corneal recurrente y lo dividió en las erosiones microformes y macroformes, que veremos luego durante la presentación. En cuanto a la epidemiología, el síndrome de la erosión corneal recurrente presenta una prevalencia no conocida. Lo que sí que se sabe es que afecta mayoritariamente a adultos entre 30 y 80 años, con una mayor prevalencia en la tercera y cuarta décadas de la vida. Algunos estudios muestran cierto predominio en el sexo femenino. Puede presentarse de forma bilateral y el manejo puede ser médico-quirúrgico, con una recurrencia, dependiendo de la técnica usada, entre un 14% y un 56% durante el primer año. La tasa de recurrencia es similar tanto se realice tratamiento quirúrgico como tratamiento médico. En cuanto a los factores de riesgo, se observa una mayor frecuencia de síndrome de la erosión corneal recurrente en pacientes que padecen síndrome del ojo seco, blefaritis, rosácea ocular, que son las imágenes que podemos observar aquí en la zona inferior derecha, es un caso de un paciente con rosácea ocular, y también la diabetes es un factor de riesgo para el síndrome de la erosión corneal recurrente. La etiología del síndrome de la erosión corneal recurrente es variable, aunque las causas más frecuentes son el traumatismo ocular, que representa prácticamente el 50% de los casos. Aquí en la diapositiva podemos ver las principales causas de traumatismo, y la etiología degenerativa, que está causada por la distrofia de la membrana basal del epitelio corneal, que también se llama distrofia de Cogan o de map.fingerprint, y la comentaremos en la diapositiva a continuación. Dentro de las causas menos frecuentes destacan las erosiones recurrentes secundarias a distrofias corneales. Aquí podemos ver una lista de las diferentes distrofias existentes según la capa corneal afectada. También, dentro de las etiologías menos frecuentes, encontramos la queratopatía bullosa, el lagoftalmos nocturno, la cirugía refractiva o la disfunción de las glándulas de meibomio. La anamnesis y la historia clínica serán esenciales para discernir la etiología causante de este síndrome. Como acabamos de comentar, una de las posibles etiologías del síndrome de la erosión corneal recurrente es la distrofia de Cogan. Esta fue descrita por el oftalmólogo estadounidense David Glendinning Cogan en 1964 y se trata de la distrofia corneal anterior más frecuente. En la mayoría de pacientes no hay antecedentes familiares y de hecho se considera una enfermedad esporádica, aunque sí que se han descrito ciertos casos de herencia. La afectación genética es autosómica dominante y hasta ahora se ha observado un predominio de las alteraciones en el gen del Transforming Growth Factor beta 1 y también en el brazo largo del cromosoma 5. Los factores de riesgo, teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar, serán los antecedentes familiares y también la edad. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, se observa un aumento de láminas de la membrana basal que se extienden hacia el epitelio corneal. Estas se verán como mapas, como podemos ver en la imagen de la derecha. Las células corneales, que inician su proceso de migración hacia la capa anterior del epitelio corneal, quedarán atrapadas en estas láminas, formando los quistes o los puntos, que son característicos de esta enfermedad y que también podemos ver en la imagen de la derecha. Las huellas dactilares, también características de la distrofia epitelial de Cogan, corresponderán a la membrana basal engrosada por todo este proceso. Las alteraciones de la membrana basal lo que harán es interferir en la adherencia de las células epiteliales a ella y por ello se presentarán las erosiones corneales recurrentes. La clínica, el diagnóstico y el tratamiento serán similares a los del síndrome de la erosión corneal recurrente, de forma que se irán explicando durante la presentación.
La adhesión epitelial con la córnea subyacente está compuesta por hemidesmosomas, la lámina densa, la lámina lúcida y las fibrillas de anclaje, todas marcadas en rojo en la figura de la derecha, que constituyen los conocidos como complejos de adhesión. Estos complejos son los encargados de dar estabilidad al epitelio e impiden que éste desaparezca cuando se produce rozamiento con el párpado. Cuando se produce un defecto epitelial corneal, el estroma desnudo en el que se ha producido la lesión se recubre con fibronectina, proporcionándose una plataforma para que las células epiteliales viables adyacentes puedan migrar para cubrir la zona desnuda y proliferar hasta diferenciarse y formar células superficiales. Cuando las células basales del epitelio corneal migran para cubrir el defecto epitelial, pierden sus semidesmosomas, que restablecerán cuando se establezcan en la zona de la lesión. Por ello, el estado de la membrana basal en el momento de la lesión epitelial influenciará el resultado de la cicatrización epitelial. Es decir, si la membrana basal está también dañada, está involucrada en el daño, la migración de las células epiteliales y su adherencia al estroma subyacente se retrasará varias semanas, mientras que si la membrana basal está intacta, las células epiteliales migran y forman los complejos de adhesión en pocos días. En todo este proceso están implicadas diferentes moléculas, como son las metaloproteinasas, los hemidesmosomas, como ya hemos visto, y también diferentes moléculas de colágeno. Bien, ¿qué ocurre en pacientes con síndrome de la erosión corneal recurrente a nivel fisiopatológico? Pues bien, los pacientes con este síndrome presentan una elevada incidencia de la disfunción de las glándulas de meibomio y de acné rosácea, como ya hemos comentado. En relación con la primera patología, con la disfunción de las glándulas de meibomio, esta hará aumentar los niveles en la película lacrimal de diferentes moléculas que podemos observar aquí en la diapositiva. El aumento de las gelatinasas, es decir, de MMP2 y MMP9, producirá un aumento de la degradación de los complejos de adhesión epiteliales. El aumento de la interleucina 1 promoverá un ambiente inflamatorio que dificultará la correcta curación de la erosión corneal. Y el aumento de la lipasa bacteriana presente en la disfunción de las glándulas de meibomio producirá un aumento de la producción de ácidos grasos libres, cosa que puede interferir en la formación de los complejos de adhesión. A nivel ultraestructural, como podemos ver en la imagen inferior derecha, existe ausencia focal y anormalidades de la membrana basal, que puede presentar múltiples capas y estar doblada entre las células epiteliales. También observamos una ausencia de hemidesmosomas y una anormalidad de los hemidesmosomas presentes y también la pérdida de fibras de anclaje celular y finalmente alteraciones epiteliales, con células epiteliales corneales basales pálidas e hinchadas y en el epitelio sano observaremos pseudoquistes intraepiteliales con acumulación de detritos celulares amorfos, resultantes probablemente del atrapamiento del epitelio por la membrana basal aberrante. Todo esto producirá una adhesión pobre del epitelio corneal a la membrana basal subyacente. Las erosiones se producirán durante la noche o al despertar del sueño por la mañana, es decir, al abrir los párpados. La apertura palpebral lo que hará será producir una fuerza de cizallamiento que será mayor que la fuerza de adherencia del epitelio corneal a su membrana basal, produciéndose por ello las erosiones corneales. En cuanto a la clínica de los pacientes con este síndrome, esta consistirá en episodios recidivantes. De hecho, el paciente explicará cuadros similares en las últimas semanas, meses o años al despertar o durante el sueño de erosiones corneales, que presentarán la siguiente sintomatología: dolor unilateral leve moderado al despertar, ojo rojo, fotofobia, lagrimeo, visión borrosa e incluso en ocasiones pérdida de agudeza visual y sensación de cuerpo extraño. Existe una clasificación de las erosiones corneales recurrentes en la que se diferencian dos tipos, como podemos ver en la tabla de la derecha. Las erosiones microformes suelen ser más pequeñas y presentan una sintomatología menor y que durará menos horas, pero ocurren muy frecuentemente y este tipo se suele asociar a la distrofia de Cogan. Por otro lado, las erosiones macroformes pueden persistir durante varios días, son mayores en tamaño y la sintomatología también será más importante. Se suelen asociar con una historia de traumatismo. El diagnóstico del síndrome de la erosión corneal recurrente consiste en la detección de una serie de signos clínicos que veremos a continuación.
En la exploración con la lámpara de hendidura podemos detectar los siguientes signos que indican afectación epitelial. Los dividimos en aparentes, que veremos con un aumento de 10, que son las erosiones epiteliales francas con bordes epiteliales móviles, los pliegues del epitelio, microroturas epiteliales y edema epitelial, y las no aparentes, que podemos ver con un aumento de 20, que son típicas de la distrofia de Cogan y ya hemos comentado. La manera más fácil de localizar las lesiones epiteliales es realizando una tinción del epitelio corneal con fluoresceína. Observamos tenuemente una tinción inversa de la fluoresceína en las zonas en las que el epitelio no está bien adherido al estroma. Estas zonas se denominan zonas negras y se pueden observar marcadas con flecha en la figura 8. Cuando a pesar de la exploración anteriormente descrita hay sospecha pero no hay certeza de la existencia de epitelio no adherido, podemos usar una maniobra con una hemosteta para comprobar si hay deslizamiento epitelial con el contacto. Si el epitelio no está adherido, enseguida comprobaremos cómo se forma un pliegue entre el epitelio y el estroma, como podemos observar en la figura 9. Además de la identificación del epitelio afectado, realizamos una valoración de la superficie ocular atendiendo al daño del epitelio conjuntival y o corneal por sequedad con la tinción de verde de lisamina, al estado de la película lagrimal y una valoración del estado de las glándulas de meibomio, por lo que ya hemos comentado previamente. En la OCT, como se observa en la figura 10, existe un engrosamiento del epitelio en la zona afectada, múltiples roturas irregulares del epitelio y separación entre el epitelio y la membrana de Bowman. Bien, como podemos ver también en el gráfico de la derecha, hay 6 posibles áreas de afectación corneal: el área superior, inferior, nasal, temporal, el área central y una afectación generalizada de la córnea. La afectación del epitelio más frecuente en la síndrome de la erosión corneal recurrente es la afectación inferior de la córnea en un 70% de los casos. Sin embargo, se observan diferencias en la localización dependiendo del factor causal. El grupo traumático y el grupo de origen desconocido presentan afectación de la parte inferior en más de un 60% de los casos, mientras que en pacientes con una distrofia corneal o con cirugía refractiva previa, la localización es mucho más variada, afectando a cualquier parte de la córnea, incluso siendo a veces difusa por toda la superficie corneal. La erosión recurrente del epitelio corneal puede observarse también en el daño corneal autoinfligido, aunque se trata de una entidad más bien rara, en la queratitis por exposición, también como una recurrencia de una queratitis por herpes simple. No obstante, esta entidad se suele presentar con una historia de ulceración dendrítica, inicio gradual del dolor e infiltración estromal profunda. También debemos realizar diagnóstico diferencial con la queratitis neutropénica, que a diferencia del síndrome que presentamos nosotros, no presenta dolor, y finalmente también con el endurecimiento de la placa tarsal y los cuerpos extraños bajo la placa tarsal. El tratamiento del síndrome de la erosión corneal recurrente generalmente progresa de manera escalonada y se puede dividir en opciones médicas, que comentaremos ahora, y quirúrgicas, que comentaremos en la siguiente diapositiva. El tratamiento médico, en la mayoría de los casos para el episodio agudo, consiste en la colocación de una lente de contacto terapéutica de uso ininterrumpido durante días o incluso semanas, que protege la córnea afectada de la acción del barrido del párpado superior, proporciona alivio instantáneo del dolor, promueve la migración epitelial, la regeneración de la membrana basal y la adhesión epitelio-estromal. También daremos antibiótico tópico profiláctico, gotas lubricantes sin conservantes y cicloplégicos tópicos y analgésicos orales como AINES para controlar el dolor. El tratamiento para la prevención de las recurrencias consiste en la lubricación del ojo mediante gotas lubricantes sin conservantes, acompañadas de la aplicación nocturna de ungüentos lubricantes o salinos hipertónicos, para disminuir así el estrés mecánico que produce el párpado sobre el epitelio corneal. Si los lubricantes no son suficientes, se pueden usar tetraciclinas por vía oral junto con corticoides tópicos. Este tratamiento está basado en la efectividad de ambos fármacos para la inhibición de las metaloproteinasas, que, como se ha comentado, desempeñan un papel en la patogénesis de esta enfermedad. En últimas opciones terapéuticas también se ha observado que el suero autólogo, la oclusión de los puntos lagrimales y el uso prolongado de lentes de contacto pueden ser útiles. El tratamiento quirúrgico va dirigido a los casos en los que, a pesar del tratamiento médico, la recurrencia de la enfermedad no permite una buena calidad de vida al paciente.
Todas las maniobras intentan modificar, a través de una renovación o de una fibrosis, las estructuras de anclaje para conseguir una unión más fuerte entre el epitelio y el estroma corneal. Las micropunciones del estroma anterior producen pequeños leucomas corneales, por lo que no está indicada su aplicación cuando el epitelio corneal afectado se sitúa en el eje visual. Pueden realizarse bien con aguja fina o bien con láser de Jack. En la imagen podemos ver el ojo de un paciente tras micropunciones corneales. En la imagen A vemos el ojo inmediatamente después del tratamiento, observándose las burbujas entre el epitelio y el estroma, que demuestran la no adherencia entre ambas capas. En la imagen B observamos leucomas corneales residuales tras el tratamiento con micropunciones. En erosiones corneales que estén dentro del eje visual se puede realizar o bien desbridamiento epitelial, que el problema es que no se puede usar en monoterapia y habrá que combinarlo con otras técnicas como el alisamiento con una fresa de diamante o la queratectomía fototerapéutica con láser excimer, o la delaminación con alcohol del epitelio corneal, que no perfora ni altera la membrana de Bowman y por lo tanto tiene una baja incidencia de opacidad corneal. El injerto de membrana amniótica criopreservada también se puede considerar como tratamiento para defectos epiteliales persistentes refractarios a otros tratamientos. La membrana protege la córnea del barrido palpebral al mismo tiempo que fomenta la reepitelización gracias a que es rica en diversos factores de crecimiento, además de contener inhibidores tisulares de las metaloproteinasas. Bien, y ya para finalizar hablaremos del pronóstico del síndrome de la erosión corneal recurrente. En la mayoría de los casos no implica una alteración de la agudeza visual de manera definitiva, pero sí que puede llegar a alterar de manera notable la calidad de vida del paciente. Por ello, se debe educar a los pacientes sobre los signos y síntomas de las erosiones para que puedan buscar atención oftálmica cuando sea necesario. También se debe considerar el tratamiento profiláctico en pacientes con factores de riesgo para así minimizar las complicaciones a largo plazo y disminuir la posible necesidad de intervención quirúrgica. Pese a que los tratamientos conservadores pueden no ser suficientes y a veces es necesario realizar procedimientos más invasivos, con un diagnóstico y tratamiento oportunos y adecuados, el síndrome de la erosión corneal recurrente tiene un buen pronóstico.